Buenas noches, hermanos. Una bendición de verlos a todos y vamos a continuar con nuestra segunda clase del libro de Juan. Esta serie de estudios va a ser esencialmente un comentario explicativo del libro. No va a ser ni demasiado complicado ni tampoco demasiado sencillo. Va a haber ciertos puntos que vamos a hacer a través de esta exposición a lo largo de los meses o incluso los años, si Dios nos permite, en que va a ser bastante difícil. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder amar esas partes difíciles del libro para poder mejor apreciarlo. Para mí es muy importante no solamente notar la simplicidad y complejidad de la Biblia, sino apreciar esos aspectos duales de las Escrituras y poder disfrutarlos, porque Dios nos dio la Biblia para leerla, para obedecerla y también para disfrutarla. La esencia del cristianismo, de la vida cristiana, es precisamente eso. Es de obedecer mandamientos, es de reconocer la señoría y soberanía de nuestro Dios, y es también de disfrutar de nuestro Dios, tal como el salmista lo explica a través de la persona de Aarón, que disfrutaba adorar a Dios, y parte de ese disfrutamiento era a causa del estudio bíblico, a causa de la contemplación y de la meditación de las Sagradas Escrituras, y para nosotros doctrina antiguo testamentaria como también doctrina cristiana. Queridos hermanos, este libro es hermoso, es único en sus varios atributos, en estilo literario, también en fecha, es distinto, fue uno de los últimos libros que se escribió en el canón del libro del Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, vemos en una de las visiones en donde hay 4 seres celestiales, y uno de ellos tenía un rostro como de león, otro como de becerro, otro como de hombre y otro como águila volando. Y aunque quizá no era el propósito del apóstol Juan cuando escribió esa porción, decir de que los relatos del Evangelio son como tal, la iglesia primitiva lo tomó y lo acopló muy bien, en que reflejan en parte de eso como si fuera una representación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada libro relata el Evangelio, cada libro te habla sobre la vida y sobre la muerte y resurrección de Cristo Jesús, pero cada libro lo habla en una distinta manera. Juan, siendo el último, quien escribió un relato extenso del Evangelio y de la vida de Cristo, veremos próximamente en qué año lo escribió, más que nada, eso es muy importante. Muchos critican de que el libro fue una obra del segundo siglo y que realmente el apóstol Juan no fue quien lo escribió. Hay muchas maneras para descomprobar eso, pero en sí el libro fue escrito. Tenemos mucha evidencia para sugerir que fue el apóstol Juan quien lo escribió, y lo escribió con el propósito de darnos una base para hacer teología. La mayoría de lo que nosotros denominamos como cristología es gracias al libro de Juan. La deidad, la humanidad de Cristo, la unión de ambas naturalezas en Cristo Jesús, la sincronía de las profecías antiguotestamentarias en conjunto con la explicación no solamente teológica sino filosófica de Juan, era algo para apelar a las audiencias gentiles como también judías. Y el producto de eso es un relato extremadamente profundo de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Notamos primeramente de que el libro es especial porque el autor de este libro es el Espíritu Santo. Tal como todo libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el autor definitivo siempre es el Espíritu Santo. Más aún con este libro. Hay 2 porciones, 2 capítulos en el libro de Juan, donde Cristo le está hablando a sus discípulos y le hace la promesa bien directa a sus discípulos de que ellos iban a escribir e incluso a hablar verdades divinas, porque el mismo Espíritu Santo los iba a guiar y los iba a animar a hablar sobre las verdades bíblicas, especialmente cuando se relata sobre el ministerio y la vida de Cristo Jesús. Cristo lo promete en Juan capítulo 14 y también lo promete en Juan capítulo 16. Por cierto, notando la complejidad y la belleza del libro de Juan, el libro de Juan es el libro que más habla sobre el Espíritu Santo. Es el libro que más lo habla. No quiere decir que no
no hay información o no hay doctrina sobre el Espíritu Santo en los escritos de Pablo, en los escritos de Mateo y Marcos. Ya hemos notado eso en el pasado cuando estudiamos Marcos, pero Juan habla más sobre el Espíritu Santo. Y Juan en sí da más detalles sobre algunos aspectos de la vida y del ministerio de Cristo, y una vez más, en adición a su naturaleza, es el que más suplementa. De hecho, es una de las razones del por qué escribió este relato para empezar. Él lo escribió no para contradecir a Mateo, Marcos y Lucas, nada que ver con esa creencia que muchos tienen. Él escribió para suplementar lo que Mateo, Marcos y Lucas no relataron. No de que les hizo falta detalles, ellos una vez más fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir una cierta cantidad y en un cierto estilo para su audiencia original. Pero Juan simplemente fue guiado por el Espíritu Santo para darle a la iglesia hasta el día de hoy y hasta un mañana, si Dios nos permite, una base sólida para fundamentar nuestro entendimiento de doctrina cristiana, especialmente lo que es cristología y especialmente lo que es denominado como neumología o el estudio del Espíritu Santo. Entonces, el libro de Juan, o este libro, el autor del libro fue el Espíritu Santo. Claro que hay una distinción entre el autor y el escritor. El autor, el Espíritu Santo, sin embargo, el Espíritu Santo no se convirtió en un ser humano como nosotros, porque ese fue Cristo. El quien se hizo un ser humano no fue el Padre, ni fue el Espíritu Santo. La Biblia habla bien claro que fue el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y voy a hablar mucho más sobre eso en el futuro, las distinciones entre los miembros de la deidad y cómo podemos entenderlo un poco más, porque esto es algo crítico en nuestra fe. Pero el escritor fue el apóstol Juan. Tenemos bastante evidencia sobre eso. Y quizá podrá pensar usted mismo, es obvio. Si yo les pregunto quién escribió este libro, van a decir pues Juan, porque cuando abro a la primera página, pues ahí mismo dice el Evangelio según Juan. Pero hermanos, en el libro no te dice eso. Originalmente, en las copias más antiguas o en los manuscritos más antiguos de este libro, se encuentra el título según Juan. Cuando se inventó la impresora, cuando se empezó a recopilar y a distribuir y crear libros enteros, se le agregó el Evangelio según Juan o el Evangelio de Juan. Pero en el mismo escrito no nos dice que fue Juan. Y quizá usted dirá, ¿debo de cuestionar esto? Bueno, vamos a ver en unos minutos que hay muchísima evidencia interna y externa del libro que nos asegura que fue Juan, no el Bautista, pero Juan el apóstol quien escribió este libro. Y esto es muy importante de declarar. Muy importante porque una de las señales de la iglesia primitiva que ellos se fijaban cuando se circulaba un libro en el primer siglo era si un escrito quien daba credibilidad de tener autoridad. Lo primero que se fijaban era, lo escribió Pablo, lo escribió Pedro, lo escribió alguno de los apóstoles, lo escribió algún testigo quien vio a Jesús, quien recopiló información como Lucas, quien no fue apóstol, pero que sin embargo llevó a cabo una investigación profunda para presentárselo a Teófilo, para que supieran sobre las buenas nuevas en una manera muy organizada y detallada. Eso es lo que se fijaba la iglesia primitiva. Entonces vamos a ver si el libro no nos dice que fue Juan, debe de decirnos algo sobre el escritor. No nos dice mucho, pero podemos decir que, para empezar, que el libro fue escrito por un apóstol, por alguien quien fue un testigo de la vida y del ministerio, o más bien del ministerio de Cristo Jesús. Vamos a leer algunos textos. Vamos a empezar primero con Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Una vez más, tengan en mente esto de que el libro de Juan no nos dice que Juan lo escribió, pero vamos a ir yendo punto tras punto para tener bien
fundamentado este acertijo de que Juan fue el quien lo escribió, no pudo haber sido alguien más. Fue Juan y fue una obra del primer siglo, durante el tiempo de Juan, quien escribió esto. Unos versículos vamos a considerar, dice Juan 1:14, y aquel verbo, está hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Emmanuel aquí no nos dice que Juan o un discípulo lo escribió. No nos dice que Juan lo escribió, pero sí nos dice que lo vimos. Y este vimos involucra dentro del contexto del versículo este círculo apostólico, quien fueron testigos del ministerio público de Cristo Jesús, especialmente en su ministerio en Galilea y luego en Jerusalén. Pero habitó entre nosotros, está hablando de ese círculo apostólico. Entonces, de aquí ya nos dice que fue escrito por un apóstol. Pero agreguemos otro versículo, capítulo 2, versículo 11. Nos afirma de nuevo de que fue escrito por uno de los miembros de este círculo apostólico. Juan 2, versículo 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Una manifestación de la gloria del que habla el escritor en Juan 1:14, donde hablamos. Y una vez más dice, este grupo de discípulos, este grupo que vieron su gloria encarnada, que estaba demostrando ser Dios encarnado, que estaba demostrando ser el Mesías, el Señor del cielo y de la tierra, nosotros vimos sus señales, nosotros los apóstoles, está dentro del contexto de estos versículos. Último versículo para establecer el primer punto de que si no nos dice el escritor directamente quién fue, por lo menos sabemos que fue un apóstol. Para sellar esto de que fue un apóstol, Juan 19, versículo 35, nos dice lo siguiente, Juan 19, 35. ¿Qué era lo que calificaba a un apóstol? Pues recuerden a alguien quien fue testigo de Cristo, especialmente en cuanto a su crucifixión y resurrección. Y este escritor dice, yo fui testigo de la crucifixión de Cristo. Juan 19:35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Está admitiendo que fue guiado por el Espíritu Santo, por lo que Jesús enseñó en Juan 14 y en Juan 16. Y está diciendo que estuvo dentro de ese círculo íntimo de amigos y discípulos de Cristo, quienes vieron su gloria, y una vez más, el que vio su crucifixión. Más claro que el agua no puede ser. Este libro, aunque no nos dice quién lo escribió directamente, por lo menos sabemos que fue escrito por un apóstol. Ahora, segundo, este escritor fue un apóstol, pero específicamente un apóstol o un discípulo, quien específicamente al cual Jesús amaba. Veamos los versículos que nos enseñan esto. Juan 13, versículo 23. Vamos a ver este texto, Juan 13, 23. Y vamos a leer algunos como lo hicimos ahorita para ir su punto por su punto. Juan 13, 23 nos dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Este es un detalle que no nos menciona Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero lo menciona este escritor que fue un apóstol y menciona este personaje que luego nos va a admitir que es él mismo, este personaje que tenía una relación especial con Jesucristo. Otro versículo, Juan 13, 23, ya identificamos este discípulo al cual Jesús amaba de una manera especial. 19, 26, capítulo 19, 26. Este discípulo al quien Jesús amaba estuvo con María cuando Cristo estaba crucificado. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Estaba en la crucifixión, fue un apóstol y fue un discípulo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Brinquemos al capítulo 21
al capítulo 21 y vamos a leer versículos 20 al 25. Capítulo 21, 20 al 25 es literalmente lo último de este libro, de este hermoso libro. Son las propias palabras que está relatando el discípulo amado, este escritor anónimo, quien una vez más sabemos que fue un apóstol y quien fue un discípulo al cual Jesús amaba. Y luego admite lo siguiente, dice: volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no le dijo que no morirá, sino: si quiero que él quede, que yo venga, ¿qué a ti? Este es, y aquí es lo importante de lo que estamos hablando, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y agregamos: porque fue guiado por el Espíritu Santo, o fue inspirado por el Espíritu Santo. Y por último, versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Tuvo una selección específica este discípulo y este apóstol que tuvo solamente la fortaleza del Espíritu Santo para poder sistematizar exactamente el formato y el estilo que quería presentar sobre el ministerio y el Evangelio de Jesucristo. Entonces, nos admite este escritor que él es ese discípulo al quien Jesús amaba, una vez más, en una manera distinta. No de que Jesús no amaba a los otros discípulos o pronto apóstoles, sino que tuvo una relación especial con Jesucristo. Y si no identifica su nombre, es lo más probable de que él era una persona o un discípulo humilde, quien dijo: Cristo es más grande que yo, y no quiero desviar la atención en decir de que yo soy el apóstol Juan, soy predicador de la iglesia de Éfeso, yo estuve perseguido, yo estuve al lado de Cristo. No se da atención a sí mismo. No quiere decir que no sea importante el identificar este escritor, porque ahorita vamos a suplementar lo previo que establecimos con el siguiente punto. Ahora, hay dos personas específicas que en el libro, a través del libro de Juan, podemos denominar como los más mencionados en el libro. Uno es este discípulo al quien Jesús amaba, y el otro es el apóstol Pedro. Son los discípulos que más se mencionan en este libro. Y en los otros relatos del Evangelio, los que más se mencionan también, número uno siempre va a ser el apóstol Pedro, va a ser Juan y va a ser su hermano. Tomemos en cuenta eso y podemos empezar a decir: ok, si en los otros libros se menciona también Pedro, como aquí lo vemos en este libro, podemos quizá considerar el hecho de que este escritor pudo haber sido uno de los otros dos que Mateo, Marcos y Lucas mencionan mucho, uno siendo Juan y el otro siendo su hermano. Su hermano no escribió tanto como Juan, porque con Juan tenemos las 3 epístolas universales y tenemos el libro de Apocalipsis. Con todo ese material, si contamos este libro, es el rival literario de Pablo. Son los que más escriben en el Nuevo Testamento. Entonces, si nos vamos a esa adivinanza educada o ese educated guess, podríamos decir: ok, es muy probable que haya sido Juan el quien escribió este libro. Y podemos comprobarlo por muchos puntos, ya establecimos algunos, pero podemos comprobarlo con este siguiente argumento. Hay ciertas palabras y ciertas frases que son únicas del apóstol Juan y que se ven en este libro. Una de esas palabras es el logos. Ya vimos una referencia de logos en Juan capítulo 1, versículo 14. Es una referencia cristológica, una referencia hermosa que vamos a pasar mucho tiempo hablando,
Me disculpo de antemano porque vamos a hablar mucho sobre lo que significa logos, y no en el sentido moderno, porque hay mucho más de los que hablan de logos hoy en día que se están perdiendo. Es una gran doctrina teológica y filosófica. Pero, regresando al punto, Juan, el apóstol, es el único que habla de ello. Se encuentra esa referencia aquí, en este libro, especialmente en el primer capítulo. Se encuentra mucho en las epístolas universales de Juan, y se encuentra incluso en Apocalipsis. Pablo, ni Pedro, ni Mateo, ni Marcos nunca se refieren a Cristo como el Logos. Solamente Juan lo hace. Solamente él es el que se refiere a Cristo como el Logo. Podemos notar también que el apóstol Juan es el escritor más inspirado que utilizó la palabra Cordero. Por supuesto, el apóstol Pedro, en su primer y segundo capítulo de su primera epístola, se refiere a Cristo como el Cordero de Dios. Y también el apóstol Pablo cuando se refiere a Cristo como nuestra Pascua. Pero el que más lo usa es, una vez más, el apóstol Juan. Él usa logos, él usa la palabra Cordero o la referencia de Cordero para hablar de Cristo. Juan es muy conocido para usar la palabra verdad. Se usa muchísimo en este libro, este relato del Evangelio, y se encuentra también en las epístolas universales y también en Apocalipsis. El concepto de vencer o conquistar, nikao en griego, aparece aquí, leo, se menciona en Juan 16:33, es el único lugar donde se menciona, y se utiliza 7 veces en la primera epístola de Juan y 17 veces en Apocalipsis. Entonces, como podemos ver, podemos ir colectando ciertos puntos como estos y decir, es muy probable que fue Juan el escritor. Bueno, casi podríamos decir que seguro. La frase "y le traspasaron" se encuentra en Juan 19:34 y se encuentra solamente en Apocalipsis 1, versículo 7. Todo esto no es coincidencia. Pablo tenía una forma de escribir y de predicar. Pedro tenía una forma de escribir y de predicar. El mismo Espíritu Santo, quien inspira a los escritores, sin embargo, les daba la libertad de escribir en un estilo distinto. Porque ¿qué sería el punto de escribir exactamente lo mismo? Sería una copia tras una copia tras una copia. Y lo hermoso de la Biblia es que tenemos a varios siervos de Dios en un transcurso de miles de años que les dio la oportunidad de escribir en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, y aún tener la unidad del mismo tema. Una de las muchas pruebas para demostrar la inspiración de las Escrituras, o que la autoría de la Biblia es nuestro Dios, el mismo Espíritu Santo. Hablan distinto, pero predican lo mismo, predican las mismas doctrinas. Y hablando en cuanto a este tema, ciertas palabras y ciertas frases que solo Juan usa en su propio estilo hermoso e intelectual, y que se encuentra en este libro, que ya podemos empezar a referirlo como el libro de Juan. Hay más detalles, hay ciertos temas que solamente Juan habla, ciertos temas duales como la luz y la oscuridad, solamente se encuentra en el libro de Juan y solamente se encuentra en las epístolas universales, y tengo bastantes referencias para eso. El amor y el odio solamente lo predica, bueno, no es que solamente lo predica él, pero él es el que más lo presenta en este formato dual entre el amor y el odio. Como hemos hablado mucho sobre Primera de Juan, y cómo, ¿verdad, hermano Alfonso? Cómo Juan habla sobre la importancia de la hermandad y que debemos de amarnos unos a otros y no ser asesinos como Caín, porque el primer proceso para ser un asesino es odiar a tu hermano. Entonces Juan habla mucho sobre eso, en ese mismo estilo. No lo tengo aquí, pero habla mucho sobre este tema dual de la vida y la muerte. Solamente Juan lo hace. Y también estos temas de lo de arriba con lo de abajo, Juan es el que más claramente lo habla también. El uso común de estas palabras nos ayuda a identificar al escritor, quien fue un apóstol y quien fue un discípulo al cual Jesús amaba. Nos puede ayudar a decir
que fue el apóstol Juan. No sin mencionar de que Juan en sí tiene muchas características distintas de los otros escritores inspirados. Pero dentro del libro, de lo que nos describe a quien Jesús amaba, nos dice que el libro fue escrito por este discípulo, que este discípulo estaba recostado al lado de Jesús cuando anunció Jesús la traición de Judas. Habla sobre una cierta cercanía que solamente o Pedro o Juan o su hermano pudo haber tenido con Cristo. Pedro nos dice el libro que Pedro no escribió este libro. El libro también, en cuanto a todo el contenido del Nuevo Testamento, no nos puede dar una fuerte sugerencia de que fue el hermano de Juan quien lo escribió. Toda esta información del discípulo al quien Jesús amaba puede ser fácilmente acoplado a la vida y la persona del apóstol Juan. Otro punto que podemos hacer: el libro de Juan, como dije, está diseñado para suplementar lo que Mateo, Marcos y Lucas no mencionaron. Algunas cosas que este escritor suplementó fueron nombres. Este escritor habla sobre ciertos personajes, el cual Mateo, Marcos y Lucas no nombran. Y sin embargo, hace el esfuerzo este escritor a asignarle, o más bien identificar quiénes fueron esas personas específicas en el ministerio de Cristo Jesús. Habla en gran detalles sobre nombres, menos el de él. Es lo interesante. Ahora, si Juan es un apóstol universalmente reconocido en el primer siglo, un apóstol que con los otros relatos del Evangelio habían establecido que tenía una relación especial con Cristo, quien estuvo ahí en la transfiguración, en el bautismo de Cristo, en la muerte de Cristo. Y si este escritor habla en gran detalle sobre nombres, ¿por qué no mencionó el nombre de Juan? ¿No han notado eso? O bueno, lo notarán pronto. Si siempre está nombrando personas que los otros escritores no nombraron, ¿por qué no mencionaría a Juan? Literalmente uno de los más importantes de la iglesia primitiva, o más bien de los más reconocidos de la iglesia primitiva. Una razón del por qué no mencionó a Juan es porque es muy probable que este escritor es el mismo Juan. Suplementen todo esto con testimonio eclesiástico o con testimonio de la iglesia dentro de los segundo y tercer siglo. La historia nos dice que el apóstol Juan ministró mucho en Éfeso y que fue alguien quien amaba enseñar, y fue alguien quien, como nos dice el último versículo, los últimos versículos de este libro, quien no iba a sufrir un martirio como los otros apóstoles. Él fue como un maestro para muchos cristianos. Él enseñó a un discípulo del segundo siglo, o que iba a vivir en el segundo siglo, llamado Policarpo. Y esa persona, Policarpo, le enseñó a otra persona que se llamaba Ireneo. No sé si ustedes han escuchado estos nombres. Eran cristianos del segundo y tercer siglo. Bueno, esos cristianos primitivos dicen que este libro fue escrito por Juan. Con eso dicho, hemos hecho como 5 o 6 puntos que fuertemente sugieren, o más bien establecen, de que este libro fue escrito por el apóstol Juan. Son detalles que valen la pena mencionar siempre, queridos hermanos. La fecha y el lugar donde fue escrito lo vamos a hablar más en detalle el siguiente mes, pero fue escrito lo más probable en Éfeso, y fue escrito en la fecha entre el año 70 al año 100. Son 2 eventos muy significativos. El año 70 fue cuando el templo fue destruido por los romanos. Los judíos se estaban rebelando demasiado, y los romanos le iban a permitir esto. Dijeron: si dejamos que sigan en su rebelión, necesitamos usarlos como un ejemplo. Fue durante ese año, y quizá el año 100, el final del primer siglo, cuando el apóstol Juan murió, porque él murió de edad
avanzada, según la sugerencia o lo que nos afirma lo último de Juan con testimonio extrabíblico. Dos eventos muy significativos, pero lo más probable es que este libro fue escrito entre los años 92 a los años 95. Y esto es importante de establecer porque muchos, en base a la sofisticación teológica de este libro, dicen este libro no pudo ser escrito antes del tercer siglo. Y hay una pieza muy importante en la arqueología donde nos demuestra que este libro es una obra del primer siglo. Este es un fragmento llamado el fragmento de John Ryland. Es un pequeño pedazo de papiro escrito del lado de enfrente y el postrero, y tiene una porción del libro de Juan, capítulo 18. Es una pieza muy importante, fue descubierta en el río Nilo en los años 1900 y algo, luego les daré la fecha exacta. Fue comprado por esta biblioteca de John Ryland. Está en Manchester, England, ahorita el fragmento. Si Juan escribió el libro desde Éfeso y llegó hasta Egipto, y solo nos queda pues asumir de que bueno, si Juan lo escribió y llegó hasta Egipto, quiere decir que este libro fue copiado una y otra y otra y otra vez. Y el quien descubrió este fragmento, el quien lo compró, lo fechó como una obra del segundo siglo, cerca del tercero. Y una vez más, si este fragmento está fechado al final del segundo siglo, ¿cuántas veces fue copiado y cuánto tiempo duró para que desde Éfeso llegara a Egipto? Todo esto apunta a que el libro de Juan es una obra del primer siglo, pero voy a hablar más de eso, más en detalle el siguiente mes, si Dios nos permite. Vamos a hacer una oración. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Oremos. Señor y buen Dios, le agradecemos por darnos otro día más de vida. Le agradecemos por nuestra salud y porque nos ha permitido estudiar el libro de Juan. Usted inspiró a este apóstol para que escribiera un relato profundo, un relato hermoso y único en su estilo literario y en su teología, para que nosotros podamos creer que Jesucristo es su Hijo